¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales? ¿Sabía usted que la sanidad divina todavía es una realidad de nuestras vidas? ¿Sabía usted que este es el inicio del final de la segunda temporada de Doctrina Bíblica Cristiana? Mi nombre es Alejandro Juárez y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Comenzamos. Amigos y discípulos de Cristo, bienvenidos a este estudio de Doctrina Bíblica Cristiana, y el día de hoy vamos a estudiar un tema que muchas iglesias están obsesionadas con ello y han cometido una serie de abusos con este hermoso regalo, y que al igual que el tema anterior es un asunto que debe tratarse con mucho cuidado. Nuestro octavo y último punto doctrinal que este canal de discípulos de Cristo sostiene, y este es la sanidad divina y la sanidad a través de la medicina. ¿Qué es eso de la sanidad divina? ¿Es cuando a una niña le hacen el pie del mismo tamaño que el otro? No necesariamente, y en un momento abordaremos este punto. Para empezar, debemos de basarnos en la Biblia. Para ello vamos a buscar nuestro pasaje devocional que se encuentra en Éxodo 15:26, el cual se lee de la siguiente manera. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Seguramente te acuerdas que en nuestro segundo estudio de Doctrina Bíblica Cristiana estudiamos los nombres de Dios. Si aún no lo has visto, te dejo el enlace en la sección de comentarios y aquí también para que puedas consultarlo. Uno de los nombres con los que nuestro Dios se da a conocer a su pueblo es Jehová Rafa. ¿Pero qué significa Jehová Rafa? Bueno, significa Jehová es tu sanador. Vemos desde el Antiguo Testamento cómo el Señor hace la promesa a su pueblo que Él estará al pendiente de cualquier dolencia que tengan como seres humanos, y si obedecen sus mandatos, esto es, escuchan la voz de Dios y viven como Él lo estaba solicitando al pueblo de Israel, Él estaría al pendiente de su salud. Durante el Nuevo Testamento podemos ver a nuestro Señor Jesucristo sanando a los enfermos, como por ejemplo a los leprosos, a los cojos, a los mancos o a personas con la mano seca. Incluso los evangelistas nos narran fascinantes experiencias que vivieron sobre cómo gente que aún ya había muerto y volvían a la vida. ¡Qué interesante! Pero lo más interesante es la sanidad que nuestro Señor Jesucristo traía al alma de todos aquellos que lo reconocían como el Mesías verdadero. Y esto hoy en día sigue ocurriendo. Por ejemplo, cuando una persona que no conoce al Señor y llega al conocimiento del Evangelio y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pasa de muerte a vida. Y simplemente es maravilloso. Ahora, ¿qué es la sanidad divina? Porque se ha hablado de sucesos, pero ¿qué es la sanidad divina? Llamamos como sanidad divina al suceso o evento en el que se realiza una curación total de una enfermedad en el cuerpo o el alma del incrédulo o el creyente. ¿Del incrédulo? ¿Qué clase de herejía es esa? Sí, hermano, el Señor Jesucristo también sana a personas que no creen en Él. De hecho, la Biblia nos dice que el Señor sanó a un hombre que era paralítico y aún que recibió el maravilloso regalo de la sanidad, lo buscó entregar con los principales sacerdotes, escribas y fariseos, tal y como leemos en Juan 5:1-18, cual voy a hacer hincapié en los versículos 14 y 15, en la traducción de la Reina Valera 2020, que dice: poco después Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: presta atención, has sido sanado. No peques más para que no te sobrevenga algo peor. El hombre se fue e hizo saber a los judíos que era Jesús que lo había sanado. En la traducción de la Reina Valera 1960 se lee como: mira, has sido sanado. Lo que en la Reina Valera 2020 lo ponen como: pon atención, has sido sanado. Vemos aquí que el Señor le está haciendo notar al hombre que había sido sanado a pesar de haber estado en pecado, y que su sanidad provenía de un acto de misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero que si seguía actuando mal, algo peor le iba a sobrevenir. Entonces, hermano, ¿las enfermedades que nos dan son por pecados? No necesariamente.
tal y como nos narra Juan cuando Jesús fue preguntado por el mismo tema en el capítulo 9, en los versículos 1 al 3, lo cual nos explica de la siguiente manera: iba caminando Jesús y vio un hombre ciego de nacimiento. Entonces le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Respondió Jesús: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Ha ocurrido así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por lo tanto, el hecho de que enfermemos no necesariamente significa que estemos en pecado, sino que somos carne, somos humanos, imperfectos, y a veces esto nos hace sucumbir a ciertas enfermedades. Pero, ¿qué crees? Tenemos al médico divino, al médico de médicos, esto es nuestro Señor Jesucristo. Y tal como nos dice el profeta Isaías, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales. ¿Y qué crees? También es nuestro sanador de nuestras almas. Desafortunadamente, muchas iglesias evangélicas han cometido una gran cantidad de abusos contra este hermoso regalo. Por ejemplo, hay muchos hermanos que creen a ciegas que Dios puede sanar un cáncer, pero nunca en la vida van a pedir a nuestro Salvador que cambie su carácter. Imagínate. Porque sí, hermanos, aunque usted no lo crea, hay enfermedades que tenemos por una cuestión de que nosotros mismos nos hemos hecho daño, ya sea porque guardamos mucho odio o mucha tristeza o porque somos muy enojones. Pero de todo eso también podemos ser sanos. Pero aquí hay un asunto: debemos de rendir primero nuestro carácter, nuestra vida a Dios y dejar que Él nos moldee. Y ahí es donde muchos cristianos dicen: híjole, eso sí no te lo manejo. Esta es una forma en la que como iglesia fallamos mucho con respecto a la sanidad divina, porque nos es más fácil seguir con nuestro estilo de vida y pretender que todo está bien, en lugar de darnos cuenta que como humanos fallamos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Otra forma de abuso con respecto a la sanidad divina que existen en las iglesias son las famosas cruzadas de sanidad. Uno de sus exponentes es Kathryn Kuhlman, una mujer que decía tener el don de sanidad divina, pero resulta que se casó 2 veces y se comprobó que tuvo amoríos con otras personas. Asimismo, tenemos a las supuestas iglesias que se la pasan haciendo supuestas sanaciones al niño que tiene un bracito más chico que el otro, y entonces empiezan a orar con tanta fe que el brazo crece más de lo que debería. Entonces ahora hay que orar para que regrese a su tamaño original. Queridos hermanos, aquí en Discípulos de Cristo no negamos que exista la sanidad divina. De hecho, yo mismo soy prueba viviente de que Dios sana sin necesidad de la intervención médica. Pero de ahí a realizar estos eventos donde la gente se desmaya y los brazos y las piernas se mueven de tamaño, hermano, tengamos mucho cuidado, porque hay reportajes completos y muy minuciosos que documentan toda una red de saqueadores que hay detrás enriqueciéndose bajo el nombre de Cristo. Por otro lado, a nuestro Señor Jesucristo no lo podemos poner como aquel esclavo que tiene que responder a nuestras oraciones durante una jornada o cruzada de sanidad divina. Nuestro Dios puede sanar a quien Él quiera, si quiere, porque quiere y cuando quiera. Hermano, y entonces los cultos de avivamiento de antaño, donde había sanidades durante esos cultos, ¿son mentira? Tendríamos que revisarlo a profundidad y hacer un seguimiento o rastreo de las personas que recibieron esta sanidad, porque también vemos en la Biblia que los apóstoles llegaban a predicar y llegaba a haber sanidad divina, pero nunca hicieron cruzadas de sanidad o cruzadas donde todo el mundo venga y aquí habrá sanidad para todo el pueblo. No, nunca lo hicieron. Entonces hay que tener cuidado y escudriñarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, en el caso de los supuestos cultos de sanidad divina realizados por Kathryn Kuhlman, se documentó ampliamente que más de la mitad de las personas que decían haber sido sanadas realmente nunca estuvieron enfermas y eran personas pagadas por esta mujer para estimular el sentir espiritual de la congregación. Y hermano, eso no es correcto. Cuando Dios va a realizar algo, Él simplemente lo hace y siempre es para la honra y la gloria de su nombre, no para llenar estadios. Te voy a contar un breve testimonio. Una vez asistí a una congregación ubicada en Cuautla, Morelos, aquí en México,
Entonces entró un hombre con la pierna enyesada y con una muleta. Aquel varón tenía un semblante muy triste y de hecho entró llorando al templo. En ese momento el pastor que estaba presidiendo el culto y que estaba presidiendo la oración se acercó a él porque lo reconoció y comenzó a orar por este varón. De pronto toda la iglesia se centró en orar muy fervientemente. Y no creas que los músicos estaban tocando himnos en tonos menores para que uno sintiera que el corazón se le derretía. No, hermano, no. Al contrario, para sorprenderse, los músicos de esta congregación estaban orando de rodillas también. ¿Cuál fue el resultado? Aquel hombre que era acérrimo enemigo de la iglesia allá en Cuautla, Morelos, fue sanado de su fractura en múltiples puntos de su pie y sirve a Cristo porque se convirtió. Entonces, el nombre de Dios es glorificado. Se necesitó de un culto donde estuvieran todos tirados en el suelo o pactaran económicamente. Con Dios, no. Solo se necesitó de una oración sincera de parte del pueblo de Dios y de aquel hombre para que Dios decidiera hacer la obra en él. Hermano, ¿cómo puedo recibir la sanidad divina? Hermano, orando y teniendo fe. Permítame tomar unas palabras del apóstol Pablo para empezar a contarte esta pequeña experiencia. Conozco a un hombre, en el cuerpo no lo sé, que ha esperado que el Señor haga obra de sanidad en una persona que él conoce. Y día y noche oramos a Dios por esta persona. Yo he derramado mis lágrimas delante de Dios y no ha ocurrido nada. ¿Acaso Dios es malo? No. ¿Acaso Dios no quiere sanar a esta persona? No, desde luego que no, sino que como dijo el apóstol Pablo, y que para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Los tiempos de Dios son perfectos. Puede parecernos a nosotros que Dios tarda en contestar e incluso nos podemos desesperar, porque sí, hermanos, ha habido momentos en el pasado en que decía, Señor, ¿por qué dejas que transcurran años y no vemos tu misericordia en sanidad divina en esta persona? Pero es ahí, justo ahí, donde el Señor nos hace pasar por el valle de sombra de muerte para ser probados, para medir nuestra fe, para que Él hable a nuestro corazón y entonces hacernos crecer. Te voy a contar otro testimonio. Cuando mi esposa y yo supimos que estaba ella embarazada, al principio nos dijeron que venían 2 bebés en camino. Fue una sorpresa impactante, fabulosa, pero luego mi esposa se puso muy mala de salud. Hermanos, había momentos, había días en los que yo pensé que mi esposa iba a partir con el Señor. Fueron momentos muy difíciles, muy tremendos. Fueron momentos en los que era muy complicado avanzar en el camino del Señor. Todos esos días parecían ir en modo ralenti, muy despacio. Luego, uno de los bebés no lo logró y mi esposa siguió mal. Y esa angustia en la que de pronto te ves que tu cónyuge está muy mal de salud, y aunque íbamos con el médico y le decía que todo está bien, no tienes nada, y ella seguía mal. Mi esposa estuvo 3 meses en cama en absoluto reposo. Aquellos días yo doblaba mis rodillas y decía, Señor, ayúdame. Señor, no puedo yo solo. Entonces, yo quería hacer mío ese clamor de aquel leproso. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Pero era tanta mi preocupación que a veces no lo podía explicar. Tenía un nudo en la garganta, un nudo de tanto llanto, de desesperación, de tristeza, de impotencia, porque yo no podía hacer nada. Y de pronto me acordé de un estribillo de un himno que se llama ¿Con qué pagaremos? Y en su segunda estrofa dice: y cuando la noche extienda su manto, mis ojos con llanto en ti he de fijar. Alzaré yo mis ojos y he de ver las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Y entonces empecé a recordar el Salmo 23. Y me resonaba mucho el primer versículo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y efectivamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy estamos a menos de 2 meses de que mi esposa se alivie. Estamos por esperar, por recibir una bebé hermosa, pero todo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No porque lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, no, hermano, porque de ninguna manera merecemos nada. Si usted cree, hermano, que usted es muy bueno, que usted es muy buena onda, que usted, no, hombre, no mata, no asalta, no hace nada malo, hermano, déjeme decirle que necesita conocer a Cristo. Porque todo lo que nosotros recibimos es de gracia y por gracia. Y entonces es cumplido lo que dice el Salmo 136 en sus versículos 23 al 26. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Mi nombre es Alejandro Juárez y te espero el próximo martes en la siguiente sesión de Doctrina Bíblica Cristiana. Dios te bendiga.